¿Alguna vez estuviste en alguna situación en la que estabas rezando, reflexionando, pensando sobre algo que no podías entender y de un momento a otro como que todo cae en su lugar, como si nada? Ahí estaba actuando el Espíritu Santo. Uno de los dones que nos da el Espíritu Santo es el don del entendimiento. Pero ¿por qué Dios nos da este don a través de su Espíritu? Porque nos quiere hacer partícipes de su obra. Pero no nos quiere hacer partícipes de su obra como si fuéramos robots que solo hacen y no piensan. Dios quiere que entendamos lo que nos quiere decir. Quiere que entendamos lo que nos quiere decir, pero no solo con nuestra inteligencia humana, sino comprender las cosas como las comprende Dios, con el entendimiento de Dios. Obviamente esto no quiere decir que vamos a entender todo siempre, pero siempre nos acerca a lo que Dios nos quiere transmitir y comprender con los ojos de Dios lo que Él nos quiere decir a través de algún consejo, la Biblia o en una misa. Pero este don obviamente no es algo que necesitamos solo nosotros. A lo largo de toda la Biblia hay una infinidad de ejemplos en los que el Espíritu Santo se hizo presente con este don. El Espíritu Santo estuvo cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que iba a estar embarazada de Jesús. Obviamente ahí María, como dice el Evangelio, se conmovió y se preguntó qué era bien ese llamado de Dios. Y ahí el ángel Gabriel le respondió, y cuando entendió, o por lo menos sabía que Dios estaba actuando sobre ella, se entregó a su voluntad. También estuvo cuando los discípulos fueron al sepulcro y vieron que Jesús no estaba, que la piedra había sido removida. Ahí no entendían qué había pasado, quién había sacado la piedra, a dónde se habían llevado a Jesús. Y el Evangelio vuelve a decir de vuelta, no habían entendido que en la Escritura decía que tenía que resucitar de entre los muertos. Vieron y creyeron. Incluso hay situaciones en las que estamos tan cegados con nuestros pensamientos, nuestras tristezas, preocupaciones, que no nos damos cuenta que Dios está actuando bien cerca nuestro. Ese es el ejemplo de los discípulos de Emaús. Cuando estaban yendo a Emaús, tristes, decepcionados porque Jesús había muerto, Jesús se les apareció y no lo reconocieron porque estaban cegados por sus pensamientos. Había algo que no lo dejaba reconocer a Jesús. Solo cuando Jesús le explicó la Escritura, que decía que Él tenía que sufrir y tenía que morir para resucitar, el Evangelio dice que renovaron, en su corazón volvió a nacer la esperanza, se abrió su mente. En definitiva, eso es lo que hace el Espíritu Santo a través del entendimiento. Nos abre nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que Dios nos quiere transmitir. Ahora, los dones del Espíritu Santo no son productos de supermercado en los que pensamos y automáticamente vamos a entender la Biblia entera o lo que Dios nos quiere transmitir. Para eso necesitamos tener una fe muy activa y estar dispuestos a que la respuesta que recibamos de Dios nos pueda gustar o nos pueda no gustar. ¿Estoy rezando todos los días? ¿Me estoy acordando de Jesús en el día a día? ¿En el trabajo? ¿Estudiando? ¿En la parada de ómnibus? ¿Estoy prestando atención en misa? ¿Hace cuánto no me confieso? Esas son todas preguntas que yo me hago habitualmente para decir si mi fe está activa o no. Porque si yo pretendo que Dios me haga partícipe de sus pensamientos, yo tengo que dejar que Dios sea partícipe de mi vida. En definitiva, con el don del entendimiento le damos sentido a todo lo que nos enseñaron de Jesús. Aunque no sepamos bien explicar con claridad lo que nos revela el Espíritu Santo, entendemos que es Dios mismo el que está actuando sobre nosotros y nos quiere revelar verdades muy profundas de nuestra fe. Y entonces ahí la fe se convierte en algo que no es un conjunto de teorías que pensaron algunos hace mucho tiempo, sino que es algo vivo. Es algo que me cambia, es algo que voy descubriendo día a día con la ayuda del Espíritu Santo. La fe deja de ser un conjunto de verdades aisladas a ser
una verdad completa. Pero no es una verdad de un libro, es una verdad de una persona viva, que es Jesús. Solo en ese momento es que nos damos cuenta que podemos no comprender todo lo que nos dice, pero sabemos que Jesús está actuando sobre nosotros, el Espíritu Santo está actuando sobre nosotros, Dios está actuando sobre nosotros, y ahí nos damos cuenta, como los discípulos de Emaús, que nuestro corazón arde. Entonces, en este Pentecostés, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el don del entendimiento, para comprender lo que nos quiere decir Dios en la Biblia, en la misa, en una adoración, con el consejo de algún amigo. Entonces, en este Pentecostés, pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda ese don del entendimiento. Entendimiento para entender cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos en una misa, en una adoración, con el consejo de algún amigo, pero también para entender lo que Él nos quiere decir y comprender lo que Él quiere para nuestra vida. Este sábado, en la vigilia, preguntémosle a Dios qué quiere de nosotros y no tengamos miedo a lo que nos pueda responder. En definitiva, Él es el que más sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace felices y para lo que podemos más servirle.